Padre, únenos, Señor, para que en un solo corazón y en un solo sentir podamos levantar tu nombre y exaltarte porque tú eres digno. Oh Dios, reconociendo que tú eres nuestro Señor y que eres nuestra inspiración para alabar y para adorar al Rey. Sí, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón estar en unidad, así como tú y el Padre son uno, y así mostrar al mundo tu amor. Únenos, Señor. Únenos. Un gusto y una bendición llegar hasta sus hogares el día de hoy, reunidos de nuevo en casa por las circunstancias, pero agradecidos con Dios por la vida,
agradecidos a Dios por su cuidado y su protección. Mientras pensaba en hacer una reflexión para hoy, no pude más que caer en la cuenta que las cosas que he estado leyendo en la Biblia, en mi programa de lectura regular y diario de la Biblia, han sido para mí de una bendición y testimonio de lo que Dios anticipadamente prepara nuestro corazón para pasar tiempos difíciles. Le puse a la reflexión de hoy: finales felices, pero a largo plazo. Las historias de películas, los cuentos, las películas de Hollywood y todas las historias, novelas generalmente terminan con tiempos felices, y fueron muy felices. Nuestras historias, nuestras películas, nuestros pensamientos, nuestros ideales y, por qué no decirlo, a veces aún nuestras fantasías siempre nos hacen pensar y desear finales felices. Y la verdad, no estamos lejos de la realidad que Dios en su propósito eterno concibió para nuestra vida y para la vida de todo ser humano. Yo quisiera abordar hoy, basado en dos historias de la Biblia, esta reflexión: finales felices a largo plazo. La primera tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, y yo le puse a esta historia el precio de la incredulidad. Un aproximado de 70 personas habían entrado a Egipto con Jacob. Allá está toda la historia bíblica de José. Allá crecen por 430 años, se desarrollan como nación en los tiempos finales de esclavitud. Y después viene el tiempo cuando Dios llama a Moisés y lo envía a sacar a su pueblo de Egipto. La salida de Egipto con la promesa de Dios de poder entrar a Canaán, lo que la Biblia llama la tierra prometida. Su salida de Egipto es una historia fascinante, la historia de las 10 plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo y el ver a sus enemigos, a lo que ellos consideran sus enemigos, al pueblo de Egipto, el ejército de Egipto ser destruido en el mar, ¿verdad? Fascinante, y el poder del otro lado del mar, poder hacer un cántico nuevo y poder danzar con alegría delante de Dios, porque había echado a sus enemigos y destruido a sus enemigos en la mar con todo y sus carros. Y luego viene la historia del desierto. Israel debió haber en corto tiempo haber llegado al Jordán y pasar a poseer la tierra prometida. Sin embargo, allá tenemos la historia que nosotros conocemos como la historia de los 2 espías. El pueblo de Israel, sus dirigentes, guiados por Moisés, decidieron enviar a 12 personas a espiar la tierra para ver cómo era. Les dieron instrucciones específicas de lo que ellos debían ver y para luego venir a dar un reporte. Así que cuando ya regresan los 12 espías de la tierra, pues si dan el reporte, 10 de ellos dan el reporte y agregan un poco a lo que se les había pedido de reporte, diciendo que los moradores de esa tierra, que ciertamente era así, eran gigantes, las ciudades eran amuralladas, y lo que ellos pensaron y concibieron en su corazón es que ellos y sus hijos iban a ser presa de esos gigantes e iban a morir. Así que yo quisiera leer en el libro de Números unos pasajes de la Escritura para que nos demos cuenta, en primer lugar, al oír a los espías, lo que el pueblo le dijo a Dios como resultado de este reporte. Dice en Números 14:1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Después de escuchar el reporte de los 10 espías, naturalmente, como humanos, les entró el temor, les entró el miedo.
y entonces dijeron: nos van a matar, mejor regresémonos a Egipto. La influencia de 10 líderes, de 10 personas en un pueblo que sucumbió ante ese reporte, y entonces el temor invadió sus corazones y creyeron y pensaron que no iban a poder hacer lo que habían concebido en su corazón, de llegar a una tierra que Dios les estaba prometiendo. En medio de toda esa situación y de todo ese lamento y de todo ese recibir de Moisés y Aarón las quejas del pueblo, también encontramos la voz de Caleb y Josué. Y eso lo vamos a ver en Números 14, también versículo 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y luego afirman de esta manera: si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Estas fueron las palabras de Caleb y Josué. En otra posición, con otra perspectiva. Habían tenido la misma experiencia que los otros 10 espías, habían visto la tierra, habían visto los gigantes, habían visto las ciudades amuralladas, pero lo que ellos concibieron en su corazón, entendiendo y sabiendo lo que Dios les había prometido, que si Dios se agradaba con ellos y ellos hallaban gracia delante de Dios, Dios les iba a dar la fuerza, el poder y la habilidad de conquistar la tierra prometida. El resto de la historia en Números 14, usted la puede leer en casa. Se va a dar cuenta que el pueblo habló de apedrearlos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, imagínense, 10 reportes malos contra 2 buenos. La gente le creyó más a 10 reportes malos. Pero no es la única voz que escuchamos también en este pasaje. También está la voz de Dios en respuesta a todo lo que el pueblo de Israel y a que los espías habían concebido, y en respuesta también a las palabras de José. Así que nos vamos a adelantar a Números 14, versículos 28 en adelante, y esta es la respuesta de nuestro buen Dios en ese tiempo para el pueblo de Israel. Dice el versículo 27: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. Mire la decisión que Dios toma. Lo que ellos habían dicho: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Y mire lo que luego dice Dios: exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a José, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. La voz de Dios. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios nos hace promesas, pero espera una respuesta de nuestro corazón. Y el temor
del corazón de ellos, lo que ellos previeron o temieron que podía acontecer con ellos y sus hijos, al final de cuentas es la forma en que un Dios bueno, un Dios que los había sacado de esclavitud, decide pagarles de esa manera y establecer juicio contra ellas. Un salmista dice, hablando de esta situación del pueblo de Israel: 40 años estuve disgustado con la nación, porque pueblo es que divaga en su corazón y no me conoce. Y a pesar de su juicio, dentro del mismo juicio está un final feliz, pero a largo plazo. Dios les dijo: 40 años tendrán que pasar en este desierto, y ahí empieza la historia del libro de Éxodo, de los 40 años de Israel por el desierto, vuelta y vuelta y vuelta por los mismos lugares, hasta que se cumplió la palabra de Dios de que todos los que tenían de cierta edad para arriba habían de morir en ese desierto a causa de su incredulidad. El precio de la incredulidad. Familia, Dios nos ha hecho promesas, Dios nos hizo promesas, Dios nos hace promesas y Él la cumplirá. Y al igual que Josué y Caleb, nosotros debiéramos mantener la perspectiva aún en medio de las circunstancias difíciles, entendiendo y sabiendo que el que promete, que el que ha prometido es fiel y cumplirá. Los 40 años en el desierto hicieron necesarios personas como Josué y Caleb, con un corazón fiel para con Dios, creyéndole a Dios, sabiendo que Dios era fiel, y que a pesar de que ellos se compararan con esos gigantes de la tierra prometida de Canaán, Dios era suficiente y mucho más poderoso que cualquier gigante y cualquier ciudad y cualquier muralla para llevarlos a poseer la tierra prometida. Josué y Caleb tuvieron que cuidar su corazón, porque al igual que los 10 espías y los demás soldados y la gente grande de Israel, tuvieron que quedarse en el desierto por 40 años. Ellos guardaron su corazón y conservaron la perspectiva. Hermanos, aún en tiempos difíciles, nosotros podemos creerle a Dios. Aún en tiempos difíciles, el llamado para nuestra vida es a cuidar nuestro corazón, es a conservar la perspectiva, entendiendo que el que nos llamó es un Dios fiel, y aunque pasen 40 años, como en el caso del pueblo de Israel, ustedes y yo en tiempos difíciles, 40 días o 40 semanas o 40 meses, ustedes y yo tendremos un final bueno y un final feliz, porque nuestro Dios es un Dios bueno y Él nos ha prometido. Cuida tu corazón. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra familia, bendigamos nuestro entorno, bendigamos nuestras comunidades en este tiempo, bendigamos nuestra nación, bendigamos a todas las naciones del mundo. Tengamos ese corazón y ese espíritu de Josué y Caleb para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra vida, y entonces mantenernos con esperanza, sabiendo que Dios es fiel. Y después de 40 años, ustedes y yo encontramos en el libro de Josué esta referencia y estas palabras. Josué capítulo 1. Y estas son las palabras 40 años después, porque Dios cumple lo que dijo, que Dios le dirige a Josué. Un buen final, aunque a batallar, a poseer la tierra prometida. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, y recuerda su promesa, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y le pide esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Final feliz. Y lo anima también diciéndole: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una promesa para Josué, una promesa para el pueblo de Dios que experimentó luego la conquista de la tierra prometida, y promesas que nosotros podemos atesorar en nuestro corazón para conquistar y para poseer nuestra vida, nuestra familia, nuestras comunidades y todos los lugares que Dios nos da para conquistar. Pasemos ahora a la segunda historia que escogí de esta reflexión: finales felices pero a largo plazo. Esta historia está en el libro de Jeremías, y que yo le puse: el precio de no oír a Dios y provocarlo. Dice la escritura en Jeremías 25, 3 y 4: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Versículo 7 sigue diciendo: pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y las destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Este es un pasaje que tiene que ver con el juicio que Dios estableció para ellos. Quisiera leer de una vez aquí el juicio para que entendamos lo que está pasando. Dice el versículo 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Versículo 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Esta historia tiene que ver con las acciones y actitudes de las tribus del norte y posteriormente de las tribus del sur, que Dios continuamente en su amor y misericordia les estuvo amonestando, les estuvo recordando lo que les había sido enseñado como parte de su ley y sus mandamientos. Las tribus del norte no oyeron ni hicieron caso a Dios, así que fueron dispersadas por todas las naciones. Las tribus del sur, a pesar de haber visto el ejemplo de las otras tribus, de igual manera caminaron en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, según su corazón, abandonaron a Dios, y como el mismo Dios les dijo, no me oyeron. Y entonces Dios decide de nuevo, finales felices pero a largo plazo, enviar juicio sobre ellos, y decreta 70 años de irse en esclavitud, de irse prisioneros a Babilonia. Hace algunos años aprendí algo que quisiera mencionar aquí: el juicio
el trato duro de Dios es una de las manifestaciones del amor de Dios a la humanidad hacia su pueblo, pues en algunas ocasiones es la única forma en que nos volvemos a Él. Y en este caso sobre su pueblo, sobre Israel, Dios decretó 70 años. Nosotros, usted y yo podemos ser testigos de que generalmente es una tendencia muy común en nosotros los humanos, cuando nos va bien y todas las cosas están viento en popa, pues tendemos a relajarnos, tendemos a acomodarnos en algunas cosas y olvidamos nuestro amor y dedicación a Dios, o nos acomodamos, nos volvemos personas habituales y dejamos de apreciar las cosas milagrosas que Dios cada día hace en nuestra vida. Y cuando eso ocurre, cuando eso pasa, Dios en una que otra circunstancia, en una que otra vez aprovecha las circunstancias y aprovecha los tiempos duros a nuestro alrededor o vienen a nuestra vida, y entonces llama nuestra atención para que nosotros nos volvamos a Él. Qué duro como pueblo de Dios el tener que ir 70 años en la historia de Israel cautivos a Babilonia. Le cuento que esta historia de los 70 años de cautiverio en Babilonia son los tiempos de las historias de Daniel y sus amigos y de otros judíos que hicieron historia y marcaron la historia y marcaron la vida de muchas personas en Babilonia. Porque aún en tiempo de cautiverio, aún en los tiempos difíciles, Dios espera que de su pueblo se levanten personas, se levante gente, se levanten hombres y mujeres que le sirvan y le amen con todo su corazón. Dios es un Dios misericordioso, un Dios paciente, pero a veces no le queda más remedio que tratar con nosotros. Y a veces juntamente con el problema, juntamente con las crisis, nos augura un final bueno, un final feliz. Así que Él les dice, van a pasar 70 años, pero hay esperanza, porque en Dios, cuando esperamos pacientemente en Él, podemos ver que después de los tiempos difíciles siempre viene la calma, como dicen algunos, decimos algunos, después de la tormenta siempre viene la calma. Yo quisiera llevarles a otro versículo de Jeremías. Este es un pasaje muy conocido por muchos, un versículo que lo usamos por la promesa que representa para nosotros como creyentes. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o como dicen otras versiones, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo fue dicho por Jeremías en el contexto del cautiverio en Babilonia. Y lo que Dios había anticipado para el pueblo de Israel que fuera llevado cautivo a Babilonia y que se tenía que cumplir los 70 años, era esto: pensamientos de paz, no de mal, para darle lo que esperan. Y los judíos lo que estaban esperando o lo que anhelaban en todo ese tiempo, porque incluso hubo gente que en el tiempo de cautiverio, hubo profetas falsos que les fueron a decir, el tiempo se acabará, el tiempo no será tanto. Lo que ellos estaban añorando era regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén, los muros de la ciudad, y regresar a sus casas y sus hogares. Dios anticipa un final feliz, porque los pensamientos de su corazón, los designios de su corazón, de ese Dios eterno, siempre son de bien para nosotros. Así que este versículo está en el contexto de una carta que Jeremías escribe a los cautivos de Babilonia, porque ellos allá estaban entristecidos en gran manera. Así que el profeta les dice de esta manera lo que Dios les envía a decir a ellos mientras estaban en cautiverio, son estas palabras. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas,
habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y miren lo que les dice después: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y qué difícil en tiempos difíciles orar por nosotros, orar por nuestras familias, que lo hacemos naturalmente, orar por nuestras comunidades, orar por nuestro país, orar por las naciones del mundo que nos está tocando en este tiempo. Porque en la salud, en la bendición, en la prosperidad, en la paz de nuestro entorno, en la paz nuestra, la gente tendrá paz y Dios nos dará paz. Y este es un tiempo, amados hermanos, para identificarnos con nuestras comunidades, identificarnos con nuestra nación, pero identificarnos también con el dolor de muchas naciones del mundo. Las noticias, miramos lugares donde están siendo afectados fuertemente por esta pandemia, lugares donde la gente está sacando o saca a sus muertos a las calles para que alguien se los entierre. Este es un tiempo para nosotros identificarnos de verdad, no solo como el cuerpo de Cristo, sino con toda la humanidad, por supuesto con nuestra nación que amamos, y tendremos un final bienaventurado. Procuremos la paz, procuremos la salud de nuestra tierra, de nuestra nación y de toda la humanidad. ¿Por qué no decirlo? Estos tiempos hacen necesarios personas valientes, hombres y mujeres, como Daniel y sus amigos, que se atrevieron a hacer testimonio en un tiempo difícil. El entorno necesitaba a Daniel y sus amigos. Nuestro entorno, nuestro tiempo de crisis, hace necesaria nuestra luz en medio de la oscuridad, nuestra esperanza en medio de la desesperanza, nuestro clamor a Dios en medio de toda la necesidad, nuestro optimismo, nuestra fe, nuestra confianza en Dios en medio de la desesperanza de la gente. Cada vez que nos toque animar a alguien, compartámosle de la esperanza que hay en nuestro corazón, de un Dios eterno, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios que se compadecerá de nosotros y nos sacará adelante. Finales felices, pero a largo plazo. Israel, el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, tuvo la oportunidad de retornar. Allá Ciro hizo un decreto movido por Dios para que se levantaran todos aquellos que quisieran ir a reconstruir Jerusalén, cuando se terminaron los 70 años, y el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de regresar a su casa, de regresar a su tierra, de construir sus casas, de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, de reconstruir las puertas, de levantar de nuevo el altar donde ellos acostumbraban por mandato de Dios ofrecer sacrificios al Dios de los cielos. En nuestro caso, ya Cristo fue ofrecido una vez y para siempre por nosotros, y lo que tenemos que hacer es levantar el altar de nuestro corazón, el altar de nuestra vida, y ofrecernos a Dios. El altar en la familia, particularmente en este tiempo que vamos a tener que aprender muchas cosas, y la necesidad de permanentemente, en crisis y no en crisis, que el altar de nuestros corazones esté encendido para Dios, el altar en nuestras familias esté encendido para Dios, para que traigamos esperanza a nuestra vida, a nuestras familias, pero también a los que nos rodean, porque este es un tiempo en el que Dios, amados hermanos, quiere manifestarse, hablarnos de una manera directa a nuestro corazón, y ahí tenemos a su Santo Espíritu morando en nuestro corazón. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dejando sus malos caminos, oirán
Quiero terminar mencionando algo de lo que dije al principio. Los finales felices de las películas y de los cuentos, dije, no están tan lejos de la realidad que Dios trazó para nuestra vida, porque fuimos creados por Dios para una buena vida. Fuimos creados por Dios y llamados por Dios para un buen principio y un buen final. Fuimos puestos en esta tierra por un Dios bueno, en la que podemos dar fruto y multiplicarnos. Dios decidió, como parte de su propósito y su corazón para nosotros, bendecirnos para que nos vaya bien. Vivamos como Él quiere, para que nos vaya bien. Oigamos su voz y estemos atentos. No cerremos nuestro corazón, nuestros oídos a lo que Dios nos ha enseñado y lo que nos ha pedido que caminemos conforme a su palabra, para no provocarlo y que venga juicio sobre nuestra vida, sobre nuestra nación y las naciones del mundo. Y tampoco paguemos el precio de la incredulidad. El justo, dice la Biblia, por su fe o por la fe vivirá de principio al final. Y nuestra esperanza, nuestro deseo para cada uno de ustedes como gente que les servimos es ver su bienestar, es ver su salud, es ver su crecimiento, pero sobre todo animarles y motivarles a una entrega completa y dedicación a Dios, que es lo que Él espera como fruto de haber entregado todo por nosotros. En Cristo Él nos dio y nos regaló la vida eterna. Su amor y su misericordia son permanentes para nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios les bendiga, amados hermanos.